Pues muy bien, vamos a comenzar. En los años 80 apareció como el gran galán del cine español. Fue nuestro Lute en la pantalla o el comisario Flores en la serie de televisión Brigada Central. Últimamente es el amante bilingüe junto a Ornella Muti, que precisamente hace unas semanas estuvo con nosotros y nos habló deliciosamente de nuestro personaje. Señoras y señores, quiero presentarles a un hombre que evidentemente no necesita presentación, es nuestro amigo Imanol Arias. Buenas noches, Imanol. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con usted. Pues yo encantado de tenerle entre nosotros esta noche. Parece que va muy bien el amante bilingüe. Parece que va muy bien. Recientemente estrenada la semana pasada, pero la semana pasada no, la anterior. La anterior. Antes de Parece que es la Santa. tercera en estos momentos. Es una sorpresa que una película así despierte esta pasión. Yo estoy encantado. ¿Por qué dice usted una película así? Dentro del mercado de las películas o de los programas que hacen a la gente hay siempre muchos niveles. El nivel más facilón, el nivel menos fácil y un nivel que llega más profundamente, que la gente tiene que reírse con una cierta conciencia, ¿no? complicidad, y esta película tiene eso y es fantástico que la gente vaya a verla. ¿Es cierto que esa película le ha cambiado a usted? Pues sí, de alguna manera sí. Tiene que ver con... yo no sé definirlo muy bien, lo intento a veces, pero no lo sé definir bien, pero tiene que ver con algo que yo estaba intentando hacer y que no se lograba, que era trabajar en función de la edad que voy teniendo, ir adquiriendo unos mecanismos como actor y unas respuestas, y no se producía. Y a raíz de esa película, durante esa película, se produjo, y yo creo que ha sido muy claro y muy importante. En El amante bilingüe su personaje se desdobla, de hecho son prácticamente dos personajes distintos que prácticamente también uno se come al otro, uno lo fagocita, ¿no? ¿Es la guinda eso de dos personajes con la que sueña todo actor? Dentro de lo que sería el sueño de un actor es fantástico, claro. ¿Por el mismo precio hacer más? Hacer dos y además sin que tengan mucho que ver, aunque sean el mismo, ¿no? Sería como hacer un ejercicio de estilo. Es como hacer una novela dentro de una novela o algo así. Este personaje tiene esa posibilidad. Parte de un personaje llamado Juan Marés, vive en Barcelona, es hijo de murcianos, se ha integrado en la ciudad, habla el idioma. La historia cuenta cómo consigue casarse con una mujer rica y no estar a la altura de las circunstancias, no sabe estar. Se convierte en un mediocre que vive de su mujer, triste, apagado, que quiere llegar tarde a casa para no encontrarse lo que no quiere encontrarse, hasta que el día que se lo encuentra, su vida cambia, le abandona a su mujer y este hombre empieza a entrar en una especie de desencanto y decepción, de transformación hacia la nada, y desde la nada surge la posibilidad de ser otro y reconquistar a su mujer. Todo lo hace por amor, es una historia de amor increíble. En el fondo es una historia de amor. Es una historia de amor. Se la han pasado bien ustedes rodando la película, ¿no? Ha sido una película muy especial, porque además para hacerla tenías que jugar con todo el tiempo a que la estabas haciendo, es decir, había que probar, había que reírse de uno mismo, había que encontrar en uno mismo las cosas, las pequeñas cosas que pudieras tener en el personaje, ¿no? Ha habido algún amigo mío que me ha dicho que algunas de las cosas que yo en esa película solo las hacía en privado y a la hora solo la conocían mis amigos, ¿no? Yeah. A la hora de extenderlas a todo el mundo y de regalarlas es fantástico para el cine, pero que tenía que pedir perdón a mis amigos porque hay cosas que ya no son solamente de ellos, ¿no? Solo les pertenecían a ellos y ahora no, ya forman parte Y eso forma parte del juego que tiene la película dentro. Yo digo que debió ser fantástico rodaje porque una amiga suya, una invitada que tuvimos en este programa hace unas semanas, Ornella Muti, nos habló muy bien de esa película. Me gustaría que repasáramos un poquito lo que ella dijo de la película y dijo de usted cuando le preguntamos cómo había sido la experiencia del rodaje del amante bilingüe. Y ha sido fantástico trabajar con Aranda, que es un hombre, al empezar cerrado y tenía un miedo terrible porque no sabía cómo encontrar algo, una vibración en común. Pero luego él es fantástico, es un director por los actores maravilloso. Y luego también todo el equipo que ha trabajado conmigo tiene un amor por el cine más genuino. Hay quien dice que además le ha encantado a usted trabajar con Imanol Arias, que ha creado una gran amistad. Sí. Y él está enamorado en el buen sentido de usted, ¿eh? Porque además, dice, además de muy guapa, es una mujer madura, inteligente y sensible. È un grande attore Manolo, Sí. è un grande attore y él también no tiene divismo. Y esto es fantástico, vedere un attore che lo hace por amor.
y no importa el resto. Y es un amigo porque le gusta. Hemos sido amigos. Él me ha ayudado mucho. Ajá. Y no ha pasado nada. Mejor. Mejor, sí, porque él está bien casado y porque el amor, estas aventuras, porque no amor, el amor ok, pero aventuras estropean la amistad. Dejó usted un buen recuerdo, una gran huella en el corazón de Ornella Muti, ¿eh? Sí, me ha impresionado mucho. ¿Es que sí? Seguramente es común, porque es lo que tiene esta película, es lo que contaba antes. Nos ha enseñado a encontrarnos a nosotros mismos, un poco más de nosotros mismos. Teníamos que hacer cosas muy difíciles. Ornella volvía a España después de mucho tiempo y además con una decisión que ha tomado en su vida de hacer un tipo de películas nada más. Y sí es verdad que la primera semana tenía muchas preocupaciones con la película y me tocó a mí, que era el que trabajaba con ella, ir ayudándola a entrar en el equipo, a conocer mejor a Aranda, para que se formara esa especie de grupo de trabajo y luego fue realmente... La primera semana ella salía tarde de su caraván, a los 4 días estaba la primera en el rodaje, no iba nunca al caraván, toda la protección que había traído la quitó y se puso a trabajar de otra manera, fue fantástico. Esa frase que dice ella al final de lo que hemos entresacado, que dice que una aventura no, porque una aventura mata una gran amistad. ¿Está usted de acuerdo? Sí, aunque hay... Totalmente de acuerdo, aunque hay aventuras que seguramente sean más importantes que una amistad, no lo digo en el caso de ella, que para mí es muy importante su amistad. Pero hay que reconocer que una mujer como Ornella, con esa mirada que tiene tan especial... Tan encantadora. En sí, sí. Hay que ser muy amigo de ella para hay que ser muy amigo para resistirse a la tentación. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de su esposa, de Pastora Vega y de su matrimonio. Ustedes casi nunca han trabajado juntos. No ha habido peticiones, no les ha interesado a ustedes. Porque es sorprendente, porque usted es una pareja famosa que normalmente en una película, hablo desde el punto de vista de producción, de creatividad, de producción, funcionaría. Claro. Cuando yo conocí a Pastora, o sea, cuando yo no pude resistirme y dejé de ser amigo de Pastora. Exacto. Y a pesar de que me hubiera gustado ser amigo, pero no pude resistirme. Bien, bien. Le entiendo perfectamente. Ella era una periodista de televisión de un momento fantástico, además de la televisión, que yo creo que no se ha repetido. Mucha de la gente que trabajabais en televisión, pocos seguís en la televisión, pero fue un momento fantástico. Cuando ella decide ser actriz, pues realmente se produce una situación complicada, porque yo pensé que le iba a costar mucho, que le iban a hacer daño además. Ella se retiró y al principio no quisimos mezclar, ¿no? Creíamos que no era bueno para ella, y eso yo creo que ha creado un estilo. Ahora que ella tiene una carrera como actriz propia y que podríamos trabajar juntos, hemos trabajado alguna vez nada más que en el Lute, creo, que hacíamos los hermanos, con Aranda. Ahora que podría ser, pues se dan menos posibilidades. Ya. La gente creo que se ha acostumbrado a no vernos trabajar juntos, pero ahora yo creo que sí podríamos trabajar ya juntos. ¿A usted le apetecería? A mí sí, realmente. ¿Y a ella? Sí. Seguramente también. ¿Ella es su crítico más feroz? Ese tópico que siempre se dice, que uno tiene la crítica en casa. Sí, ella pertenece a ese grupo de personas que me dicen la verdad. Ya. Y eso no es que sea el más feroz, pero sí el más sincero. Sí, sí. Pero que también ayudan en los momentos complicados y que ayudan a entender un poco lo que haces desde una óptica más objetiva. ¿Y usted es crítico con ella, con sus trabajos? Sí, también. 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 ¿Y la vida es fácil y divertida o no? Con La ese vida- planteamiento de crítica La vida, mutua. como la de cualquier pareja, después de mucho tiempo, consiste en superar lo que es la rutina, ¿no? La rutina tiene algo de desgastante. Si consigues pensar que es la mejor persona con la que puedes vivir y si consigues reírte al menos media hora al final del día, yo creo que merece la pena. Vamos a cambiar de tema. Usted ha hecho de policía y de delincuente en el cine. ¿Qué es más agradecido para un actor, hacer de policía o de delincuente? Yo creo que hacer de delincuente. El policía, como es la ley, pues de alguna manera tiene menos contradicciones. El delincuente tiene más contradicciones. Y si encima se enfoca desde una óptica cercana a él, yo creo que es más interesante. Aunque yo hice un policía lleno de contradicciones, lleno Por de eso, problemas. eso le iba a decir, que Sí, sí. el policía que hizo usted no era un policía así rectilíneo. No, me gustaba eso además de eso. Y gritaba mucho. Gritábamos Aquella mucho. serie era muy gritada. Sí, la verdad es que yo he dado muchas explicaciones de por qué aquello, pero al final he llegado a la conclusión de que gritábamos porque nunca habíamos hecho un policíaco y porque los guiones se cambiaban rápidamente y estábamos un poco tensos. Luego ya nos fuimos tranquilizando, pero al principio era producto de la energía que necesitábamos para trabajar. Como Creo que se encender nos una pasó, chispa ahí, ¿no? sí, se nos pasó el pistón un poco. Cuando preparaba la serie creo que asistió usted a interrogatorios, a redadas, a detenciones. ¿Entendió usted mejor a la policía entonces, con esta experiencia vivida en directo? Sí,
Es un cuerpo... Dice usted un sí absolutamente Sí. entristecido. Sí, es un cuerpo muy mal pagado, que trabaja muchas horas y a veces en condiciones que no son las mejores. Y excepto a los raterillos y a la delincuencia menor, se enfrentan a una delincuencia bastante organizada y bastante, por un lado, y bastante especializada. Entonces suplen la falta de medios a base de entrega y de interés. Yo eso sí lo vi y lo reconozco, que es verdad, que es que son gente que gana muy poco dinero y que por lo tanto y hace mucho más trabajo de lo que le pagan. Está bien, ¿no? Hace usted un análisis muy curioso para... Laboral, absolutamente laboral. Absolutamente laboral. Bueno. Hay una película que usted, una curiosa película que usted rodó junto a Kirk Douglas, que se titulaba Veraz. Yo creo que tuvo ocasión de entrevistarle cuando iba usted a rodarla. Sí. Ha pasado tiempo, que eso hace 3 o 4 años, ¿no? Eso fue en el 90. Bueno, no tantos, pues 3 años, sí, 3 años. ¿Qué tal, se sintió cómodo usted con Kirk Douglas en esa experiencia o no? Rodar con Kirk Douglas no es nada fácil, porque es un hombre... Yo hacía un personaje pequeño y es un hombre acostumbrado a producir las películas, a trabajar en el guión, entonces intervenía en todo. Al final decidió que viviéramos en el mismo hotel, con una habitación, un salón por el medio, él dormía en su habitación y yo en la mía. A las 6 de la mañana o las 5:30 me levantaba todos los días, él se bajaba a nadar, yo preparaba, llamaba por el desayuno y 2 horas antes del rodaje estaba continuamente dándole vueltas al guión. Continuamente. Curiosamente siempre desaparecía alguna frase mía o alguna escena mía, pero continuamente era una pelea que él tenía con cosas que no entendía y lo hacía conmigo, con el director, intervenía. Yo realmente me sentía apabullado. Aprendí mucho de lo que hay que hacer y de lo que no creo yo que hay que hacer. Yo creo que intervino mucho, pero es un hombre... Y luego fuera del rodaje es muy amable, afable, encantador, pero durante el rodaje es durísimo, porque es primero Kirk Douglas, segundo Kirk Douglas, tercero Kirk Douglas, cuarto Kirk y quinto Douglas. Usted y Pastora siempre han estado en el punto de mira de la llamada prensa del corazón. Ya sé que a mis compañeros de la prensa del corazón no les gusta este apelativo, pero ¿han pagado un precio caro ustedes por ello? No. Y excepto algunas ocasiones, todavía puede pasar que ciertas reglas se rompan, ¿no? Pero en general, después de soportar el primer tirón y que los medios ya entendieron lo que éramos nosotros y nosotros lo que éramos, sobre todo a partir de nuestro hijo, yo creo, que se estableció una... Resistieron el envite de su hijo, ¿no? Sí. Aquellos millones que les daban por fotografiarlo, pudieron pararlo y no los aceptaron. Se estableció una tregua. Todavía te puede pasar alguna cosa. A mí recientemente me ha pasado una cosa, me han engañado con 37 años, alguien me ha engañado, ¿no? Que es difícil porque yo no sé ya si sabes... y que me va a hablar usted de lo que yo le quería hablar. Sí, sí. De unas fotos en una bañera Sí, eso, que he visto recientemente. Yo las... Igual le molesta que las saque, pero es que ya que hablamos del tema... No iba a hablar yo. En la revista 10 Minutos habla usted, y Manuel Arias, ¿es su bañera esta? No. ¿No es la de su casa? Esto en realidad no se hizo para esta revista. Sí, por favor. Bien. Es decir, yo no quiero salir así en las revistas, pero se hizo para una revista que es una revista que sí tiene opción se llama Cosmopolitan, realmente. Yo nunca había trabajado para esa revista y entonces se concerta una entrevista en promoción, se va a un hotel y yo veo que es una agencia la que lo hace, pero es una agencia que otras veces trabaja en el cine y bueno, supongo que está contratada por esa revista y a la hora de hacer fotos digo, oye, estoy un poco harto de hacer fotos siempre así. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Entonces, bueno, se sugieren hacer otras cosas, no sé qué, siempre pensando que yo iba a seleccionar esas fotos. No solamente no seleccioné esas fotos, sino que la revista que estaba programada no tiene las fotos y fueron vendidas a esta revista. Titular de Imanol Arias, Al desnudo. Una bañera, hombre, ¿era buen hotel? Era un buen hotel, sí, lo que pasa es que bañera no estaba muy... estas fotos concretamente yo las retiré porque no eran buenas. Ah, no. Y una toalla en la cabeza. Yo vi que se le ponía una toalla en la cabeza. ¿Se fija usted? Porque son las fotos de prueba, es que ha sido terrible, han vendido lo peor. Ya. ¿Y el zumo de naranja era bueno al menos? Ya ni me acuerdo, porque... Supongo que ha de ser duro, ¿no? Ver esa foto publicada. Sí, porque sobre todo es que estas cosas o se hacen... A su edad sí. Y después de lo que ha intentado evitar que le hiciera. Claro, o se hacen o no se hacen, ¿no? Entonces uno aprende que te pueden engañar y que hay que ser todavía más desconfiado, ¿no? Y ser desconfiado es un poco desagradable porque siempre tienes que estar mirando más allá. Pero bueno, me han engañado varias personas, me han engañado a mí, han engañado a una persona que trabaja para mí de la prensa. Es decir, ha sido un asunto bastante complicado. Y además se ha podido dar por una serie de circunstancias que si no hubiera sido así no se hubieran dado. Y no es un tema de pudor, porque usted, yo recuerdo unas declaraciones suyas que decía que de las 17 primeras películas, en 16 usted se desnudó. No en todas, menos en una. En todas menos en una. Y sin embargo no he pasado a la historia del cine como alguien que eso cuando está dentro del contexto, no se trata de pudor, se trata de vergüenza. De buen gusto. Se trata de vergüenza.
Y entonces esto es un poco... Esta revista, de todas formas, es que con nosotros siempre tiene una cierta... Le gusta. Ya. Si mi mujer pasea con el director por la playa, le saca unas fotos diciendo que está liada con el director, que es mi socio y amigo, además. En fin, tiene una cierta enquina. Yo entiendo que el mundo es así, ¿no? El mundo es así. Y que Y que a veces hay que ganarse la vida, don Imanol. Sí, hombre, una persona como el director de esta revista que tiene un premio Ondas, es como si yo me pusiera a hacer porno. También diría que tenía que ganarme la vida, pero es un poco triste y un poco vergonzoso. Vicente Aranda es el director con el que usted ha trabajado más veces, cinco películas. ¿Casualidad? ¿Se encuentra usted cómodo? Él dice que es que él quiere trabajar con la gente que le gusta trabajar y que mientras no nos agotemos o nos cansemos, que seguiremos trabajando. Yo me encuentro muy bien con él. Es un hombre que ha cambiado mi vida como actor, me ha dado esa posibilidad de ir desarrollando mi oficio bien. Yo he llegado a decir últimamente que quiero trabajar en todas sus películas, aunque sea de camarero, que eso de no trabajar en ninguna película suya se acabó. Se acabó. Y que eso de cansarnos se acabó. Yo quiero seguir trabajando. La última es Intruso, en la cual aparece usted como... Bueno, aparece usted en su personaje, es una película que no ha sido estrenada todavía, pero que aparece un Imanol Arias niño. ¿Cómo Sí. era usted de niño? Pues tengo una foto, de esas fotos de carnet de familia, Sí. y parecía un chico marroquí que había adoptado a mi familia, porque mi madre es rubia, entonces yo tenía mucho vello, mucho bigote, tenía cara de moro absolutamente, era como un niño marroquí. ¿Se parece usted, por ejemplo, a ese actor que ha encarnado el papel de Imanol Arias niño que tenemos esta noche aquí? Naín Tomás, ¿puede pasar, por favor? Naín Tomás es el actor de 10 años tienes, ¿no? Sí. Que encarna a Imanol Arias niño en Intruso. ¿Eh? ¿Conocías a Imanol? Sí, ¿Os conocisteis en el rodaje? sí, en Santander. En Santander. ¿Y qué tal te sentías haciendo de Imanol? Muy bien, era una experiencia muy excitante. Gratificante. Sí. También. Oye, hablas como un actor mayor, ¿eh? Es un actor ya. Es que es un actor Sí, mayor. es un actor. ¿Tú le viste haciendo de Imanol? ¿He visto Sí. el copión? ¿No? ¿Has visto? He visto el trabajo que hizo, sí. Corría mucho por una playa, era un flashback que yo tenía un recuerdo, y corría mucho por una playa y prometían estar juntos los tres amigos en una especie de redondel. Es muy bonita la secuencia. ¿Sí? Sí, en un tubo que había nos metíamos y entonces... ¿Se ahí. parece a Imanol pequeño o no? Tiene la mirada, tiene unos ojos muy inteligentes. Sí, es verdad. Sí, tiene unos ojos muy inteligentes. Sí, sí, es verdad, tiene la mirada. Sí, sí. ¿Cuántas películas has hecho tú? He hecho con Imanol, por supuesto, un capítulo de Buscavidas, Sí, entero, de protagonista. He trabajado en el teatro. sí. Pues va. Imanol a tu edad no había hecho esto, ¿eh? No, yo empecé un poquito más tarde. ¿Y te sientes actor? Sí, Sí, ¿te sientes galán ya? no, ¿Seduces a las chicas con la mirada? ¿No, nada? no, aún no. ¿Tú sabes lo seductor que ha sido Imanol, bueno, y qué es Imanol en su carrera? Espero serlo, pero aún no. Aún no tiene edad. ¿Qué impresión qué impresión le da a uno ver a otro actor que hace de uno mismo? Bueno, aunque no es el personaje Imanol Arias en la película, pero ¿qué impresión le da a uno? Pues de alguna manera te devuelve un poco la imagen, es como ver a tu hijo, ¿no? Que te devuelve una imagen tuya, pues de alguna manera pasa eso, te devuelve una imagen tuya. Y yo que a la edad de él ya quería ser actor, lo que pasa es que no lo era, pues te recuerda un poco esa necesidad que tú tenías de trabajar y sobre todo que yo le veo en la película y soy yo. Es que, ¿Es bueno empezar a los 10 años o a los 9? No sé qué edad has empezado a hacer de actor. Sí, el año pasado. El año pasado, a los 9 años. ¿Es bueno empezar a esa edad o no, Imanol? hombre, es muy circunstancial. Ya. Yo creo que hace falta tener primero la posibilidad y luego tener las ganas que tiene él. Se puede empezar más tarde. Ahora, si a los 10 años alguien ya trabaja como él, si luego puede compaginar su vida y tener muy claro lo que quiere ser, con 17 años llevará 7 años siendo profesional y yo empecé con 17. Ya llevo 20, tengo 37, pues él lo tendrá esa capacidad de ir generando el oficio. Y luego, si tiene el caso de Jorge Sanz, es un caso muy especial. Empezó siendo niño como él y ha ido pasando las etapas. Y Jorge es un actor con un oficio y un conocimiento muy profundo, mucho más profundo que la gente de su edad, por ejemplo. ¿Qué actores te gustan a ti? Del cine Imanol español. Arias, Hombre, claro, está por aquí supuesto. delante. Jorge Sanz, Sí. Al Pacino. Al Pacino. Fíjate. También me gusta, solo por los gestos que hace Macaulay Culkin, el niño de Solo en Casa. Ah, muy bien, muy bien. Y Kirk Douglas. Perfecto. Tienen un panorama de, Sí, de ídolos.
Sí que lo tiene. Y además es del Barça, entonces eso siempre... Ya ven ustedes, al finalizar esa entrevista hemos querido, como pequeño detalle, presentar a un actor joven que en una película aún no estrenada, incluso de Aranda, pues hace el papel de Imanol Niño. Les quiero dar las gracias a los dos por estar aquí esta noche, que tengas mucha suerte y que triunfe usted en Argentina, que creo que se va a hacer teatro, ¿no? Estamos en eso, estamos cerrando el asunto, todavía no está claro, pero sí, parece que voy a ir al Teatro Liceo de Buenos Aires, pero estamos viendo a ver cómo arreglamos, porque tiene problemas el director, tengo problemas yo de fechas y a lo mejor lo demoramos, pero vamos, está previsto que vaya a hacer Calígula. El teatro siempre es el teatro. El teatro siempre es el teatro, señor Ángel. Gracias a los dos por estar aquí esta noche.